El riñón, como bien sabemos, no es un órgano plano, sino que es un órgano tridimensional. Tiene una cara anterior, que es la cara que está de frente, y otra posterior, que es la cara de atrás. Tiene bordes que se le llaman bordes mediales y laterales. Estas dependen si el riñón es el izquierdo o el derecho. El borde medial es la posición más cercana de la línea media del cuerpo y el borde lateral es una posición alejada de la línea media del cuerpo. También el riñón tiene polos, el polo superior y el polo inferior. Estos dependen si es el polo de más arriba o el más abajo. Estos polos se pueden diferenciar ya que el polo superior posee la glándula suprarrenal. Los riñones se componen por dos caras, una anterior y una posterior. También se componen de dos bordes, uno medial y otro lateral, como también de dos polos, uno superior y uno inferior. En el riñón derecho, al mirar su cara anterior, nos encontramos en su polo superior con la glándula suprarrenal derecha y con el hígado. Hacia el borde medial nos encontramos con la porción descendente del duodeno y con el ángulo cólico derecho. Por último, hacia el polo inferior nos encontramos con el intestino delgado. En el riñón izquierdo, al mirar su cara anterior, primero nos encontramos en su polo superior con la glándula suprarrenal izquierda, el estómago y el vaso. Hacia su cara lateral nos encontramos con el páncreas, el ángulo cólico izquierdo y con el comienzo del colon descendente. Por último, hacia su cara medial y polo inferior nos encontramos con el yeyuno. Luego, si miramos posteriormente el riñón derecho y el izquierdo, superiormente nos encontramos con el diafragma, inferiormente con los músculos psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. En el riñón derecho nos encontraremos con la costilla número 12 y en el riñón izquierdo nos encontraremos entre las costillas 11 y 12. La fascia renal es una capa de tejido conjuntivo que encapsula los riñones y las glándulas suprarrenales. Las capas más profundas por debajo de la fascia renal son por orden: la cápsula grasa perirrenal, la cápsula renal y finalmente la corteza renal. Los espacios alrededor del riñón normalmente se dividen en tres compartimientos: el espacio perirrenal y los espacios pararrenales, anterior y posterior. Las glándulas suprarrenales, como dije anteriormente, están en el polo superior del riñón. La glándula del lado derecho tiene una forma piramidal y la del lado izquierdo tiene una forma semilunar. La parte externa se le llama corteza, donde se producen distintas hormonas como corticoides y andrógenos. Al interior de la glándula suprarrenal se ubica la médula interna, donde se producen diferentes hormonas y neurotransmisores, como la epinefrina, también conocida como la adrenalina, y la norepinefrina, también conocida como la noradrenalina. El pedículo renal, formado por la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Cada riñón es drenado por la vena renal, la cual conduce la sangre hacia la vena cava inferior. La vena renal derecha es más corta, ya que la vena cava inferior se ubica más cerca del riñón derecho. Cada riñón está irrigado por la arteria renal, una rama colateral de la arteria aorta abdominal. La arteria renal izquierda es significativamente más corta que la derecha, ya que esta última necesita pasar por detrás de la vena cava inferior para llegar al riñón derecho. Una vez han ingresado a los riñones, las arterias renales se dividen por una rama anterior y posterior. La rama posterior irriga la parte posterior del riñón, mientras que la rama anterior se divide en 5 arterias segmentarias, cada una de las cuales irriga un segmento renal. Las arterias segmentarias dividen luego en arterias interlobulares, las cuales subsecuentemente se dividen en arterias arcuadas. Finalmente, las arterias arcuatas se dividen en las arterias interlobulares, que se dividen aún más proporcionando las arteriolas aferentes que proporcionan sangre para ser filtrada en los glorúmelos de las nefronas. Cada riñón es drenado por la vena renal, la cual conduce sangre hacia la vena cava inferior. La vena renal derecha es más corta, ya que la vena cava inferior se ubica más cerca del riñón derecho. La vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior, lo cual supone un riesgo porque esta puede ser comprimida entre las arterias aorta y mesentérica superior. Con respecto al borde medial, podemos ver que en ese lugar es donde entran y salen las estructuras del riñón. Es por eso mismo que a esa zona la denominamos el hilo renal. La estructura que está en la parte más interna del riñón, por debajo de la cápsula, es la corteza. El riñón básicamente está conformado por dos grandes estructuras, una corteza y una estructura más interna que son esos triángulos a los que denominamos la médula. Entonces, esa corteza, aparte de ser como la envoltura más externa del riñón junto con la cápsula, se encuentra a su vez separando a las estructuras medulares. En las partes corticales de la corteza renal que se ponen entre la médula son las que denominamos columnas renales. Estudiando la médula, vamos a comenzar hablando de estas estructuras medulares llamadas pirámides renales.
Aproximadamente en cada riñón vamos a encontrar entre 10 a 12. Estas pirámides tienen una base externa que está en contacto prácticamente con la corteza y un vértice que es inferior hacia la parte interna del riñón. La médula básicamente se encaja en los cálices menores a través de la papila renal. Por lo tanto, podemos ver que la punta de las pirámides se hace más pálida y esa punta está desembocando en estas estructuras que ya son el sistema colector de la orina, los cálices menores. El hilio renal nos lleva a un espacio que es un receso al cual vamos a llamar seno renal, que está compuesto por los cálices mayores y menores. Los cálices mayores van a ser de 2 a 3. Estos van a ser los que traen la orina de los cálices menores y la llevan hacia la pelvis y el uréter. Está conformado por una cáliz mayor superior, una media y una inferior. La pelvis renal tiene una forma de embudo. Toda la orina que producen los riñones es captada por la pelvis renal y esta es llevada a través de los uréteres hacia la vejiga. Esta pelvis renal posee una base que mira hacia adentro del seno renal. Esta base es el lugar donde desembocan los cálices mayores. Luego esta se va estrechando hasta que finalmente viene el vértice, que es la parte más final de la pelvis renal, que es cuando se convierte en uréter. El uréter sale del hilio renal formando un estrechamiento de unión pélvico-uretral. Luego baja rectamente hacia un segundo estrechamiento, el estrecho de la pelvis. Además, estos cruzan la arteria ilíaca común, finalmente llegando hacia la cavidad pélvica, llegando al tercer estrechamiento, específicamente a la entrada a la vejiga. Por otra parte, el uréter se compone de 4 porciones, una abdominal, una ilíaca, una pélvica y otra vesical.